lo que nos dice la liturgia de la palabra para este día. Como eje transversal está el tema de la vida eterna, el tema de la resurrección, el tema del juicio final, y también inicia un poco con el tema de la pobreza y la riqueza. Vamos a ver las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de Amós, el capítulo 6, versículo del 1 al 7. El profeta Amós es considerado en el ambiente profético de su tiempo como el profeta de la justicia social. Sabe advertir contra aquellos que se refugian en un boom económico que se estaba dando en la parte norte de Israel, en el reino del norte, cuya capital es Samaria. Ubicando un poco el contexto histórico, estamos hablando del siglo VII, del reinado de Jeroboam II. Ahí viene la parte del profeta. Recuerden siempre que el profeta está para anunciar y denunciar. La misión del profeta es anunciar la buena nueva, anunciar a Dios, el reino de Dios, y denunciar los males que hay en la sociedad. Según el profeta, que también se actualiza para nosotros, el pueblo elegido tiene que vivir según los criterios de Dios, que vive la justicia y la igualdad. Es la denuncia que hay de fondo en el texto que hemos escuchado. La injusticia trae destrucción. Siempre ha sido así. Y la conciencia crítica de los profetas es una alerta siempre necesaria. Pero a veces molesta. Cuando el profeta denuncia, no siempre es bien recibida la profecía. Cuando el profeta anuncia la buena nueva, sí es bien recibida. Y eso pasaba en el tiempo de Amós y también pasa en el tiempo de nosotros, que muchas veces nuestras conciencias están adormecidas. En la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, hoy hemos leído el capítulo 6, versículos del 11 al 16. El texto de la carta es una llamada a la lucha que tiene cada cristiano, la batalla de la fe que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se imponen. Las cosas de Dios no se imponen. Siempre el reino de los cielos, la buena noticia, la buena nueva será propuesta. De ahí que tenemos muchas ofertas. Hay muchas ofertas que tratan de quitarnos la gracia. Y entonces el apóstol San Pablo le escribe a su amigo Timoteo y a cada uno de nosotros sobre el combate de la fe, que tenemos que ir construyendo en el día a día. Por eso la conversión es un proceso, es un camino. La conversión, uno no llega a la meta hasta que estemos cara a cara con el Señor. Todos los días hay que discernir, todos los días hay que optar por el bien, hay que optar por Jesús, hay que optar por Dios y las cosas de Él. De ahí que la recomendación del apóstol va dirigida a su gran amigo Timoteo y a cada uno de nosotros hasta que se manifieste la plenitud del reino de los cielos, que será o en la venida definitiva de Dios a través de su Hijo Jesús, o cuando estemos nosotros con Él. La tercera lectura, el Evangelio de Lucas, es una perícopa bien conocida por todos nosotros, parte de un bloque. Comenzamos el domingo pasado y hoy continuamos con esta última parte. El tema que está de fondo es la injusticia. La injusticia que se da, en este caso, para el pobre Lázaro, que significa Dios ayuda. De ahí, queridos hermanos y hermanas, que el problema que presenta el Evangelio no son los ricos, sino el uso indebido de las riquezas. Es bueno detenernos en esa parte, porque el evangelista Lucas, dentro de sus grandes ejes transversales, uno es ese, el tema de la riqueza. Recuerden que cada evangelista escribe para una comunidad particular y Lucas escribió también para una clase social de cristiano, económicamente hablando, estable. Y Lucas veía que podían dejar el camino correcto
y dedicarse más a los bienes materiales y apartarse del camino que ya conocían, que es el camino de Jesucristo, el camino de la salvación. Vamos a ver un poco lo que dice la palabra de Dios en torno al tema de la pobreza y el tema del uso que debemos hacer de las riquezas. Dice Lucas 17 del 20 al 22, el reino de Dios ya está entre ustedes. Recuerden que al inicio de la iglesia naciente, los primeros años, estamos hablando de los primeros 100 años del cristianismo, la venida de Jesucristo era entendida que sería inminente. De hecho, algunos autores sagrados, como la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, dicen que no pasaría esta generación sin que Jesús viniera en su segunda y última venida definitiva. Entonces está en los cristianos y también en el pueblo el tema de cuándo será. Están muy preocupados de cuándo será, Señor, esa venida definitiva. Y por eso Jesús le dice que está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Y el texto del Evangelio que hemos escuchado hoy habla de ese tema. Y es la parábola que presenta Jesús de Lázaro y el rico. Es para darle a entender a los cristianos, al pueblo naciente, a la iglesia naciente, sobre el eje transversal para Jesús, que es el reino de los cielos. El tema central de Jesús es el reino de los cielos. Jesús le está proponiendo que debemos buscar el reino de los cielos cuando sea posible encontrarlo, que debemos aceptar la propuesta de conversión cuando estamos en la posibilidad de convertirnos. Recuerden que comienza la escena de la parábola aquí en la tierra y luego en el cielo. Y aparecen algunos personajes bíblicos, aparece Abraham, aparece Moisés, aparecen los profetas. Y hay toda una catequesis pedagógica de parte de Jesús para decirle que el rico, el gran pecado del rico en la parábola fue el pecado de la indiferencia. Ese es el punto. El pecado fue la indiferencia de aquel que sufría, de aquel que tenía necesidad, y él se hizo, diríamos nosotros ahora, de la vista gorda. El pecado de indiferencia. Entonces, él está muy preocupado porque en el momento que podía hacerlo, no aceptó la propuesta del reino de los cielos, no aceptó la llamada de conversión y comienza a usar algunos argumentos de decirle, si uno que ha muerto regresa, ellos ven que ha muerto y ahora regresa, le dice lo que ha pasado aquí, lo que pasará aquí, lo que está pasando aquí, puede ser que se convierta. Él estaba muy interesado en la conversión de sus 5 familiares, dice el texto. Entonces Jesús le dice que si tienen a los profetas, tienen a Moisés, que si un muerto va y le dice, tampoco van a creer. Entonces ahí entra el punto central de esta parte de la reflexión, y es la disponibilidad interior. Para que se dé esa conversión en cada uno de nosotros, se necesita una disponibilidad. Si no hay disponibilidad, recuerden que el Evangelio es una propuesta. Y vamos a leer algunas citas bíblicas que hablan del tema de la pobreza, porque en la Biblia la pobreza aparece en 2 dimensiones. La primera es como un estado socioeconómico de su desarrollo, y las otras, que son la mayoría, como disposición interior que capacita para los bienes del reino. Disposición interior. Esa frase se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Disposición interior para recibir la gracia de Dios. Ese es el punto central. Si no hay disposición interior, Dios en nuestra libertad, pues no entra. Dios no entra. Debe haber una disponibilidad interior de parte de nosotros. Recuerden lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, abre la puerta de su corazón, yo entraré y me quedaré con él. Entonces la parte de disposición interior. Dice en el Antiguo Testamento, el Salmo 1:3, dice que Dios concede las riquezas al hombre, a la mujer justo.
El profeta Miqueas dice que los declaran defensores de los pobres, condenando las injusticias de los hombres. Otro texto es Isaías 11:4. Dice, estos pobres ponen su confianza en el Señor, al que temen y buscan. El Mesías será para estos pobres su defensor. Proverbio 14:21. Reconociendo los derechos del pobre, cuyo defensor es el Señor. Todos están relacionados a la disponibilidad interior. Pobreza entendida en esa dimensión, disponibilidad interior que nos capacita para recibir los bienes eternos. ¿Qué dice brevemente el Nuevo Testamento? Y con esto terminamos. Dice Mateo 5, Santiago 2 y Lucas 1:46. Dice, llegará la hora de cumplirse la promesa, los pobres comerán y serán saciados. Jesús en su propia vida presenta la pobreza como un signo del reino. Recuerden que para que se dé el tema de que Dios entre a nuestras vidas, se necesita disposición, disponibilidad, porque no es magia. A veces uno quisiera que uno predica la palabra, ustedes predican la palabra en su casa, en su familia, en su trabajo, en el lugar donde están, y uno quisiera que fuera en automático, que el otro aceptara la palabra de Dios y comenzara a dar cambios. Nuestra meta, nuestra misión es sembrar. Sembrar es a Dios a quien le toca recoger los frutos. Y en la medida que nosotros oramos, que nosotros intercedemos para que la palabra de Dios encuentre un terreno fértil, ahí hemos cumplido nuestra misión, que es la misión de sembrar, la misión de interceder, sabiendo que quien recoge los frutos es Dios y que cada uno de nosotros es instrumento. La parte que a Jesús le interesa, que es el reino de los cielos, para darnos entonces la vida eterna. Toda la perícopa que hemos leído en el Nuevo Testamento, principalmente, Jesús necesita dejar claro el tema de qué manera podemos recibir la vida eterna. Y hemos hablado en otras reflexiones que es un proceso que comienza con el bautismo. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, herederos de su gracia, y esa gracia es la vida eterna. Heredero de su gracia es la vida eterna. ¿Cuándo podemos recibir la vida eterna? Inicia en el bautismo, hacemos todo un proceso en nuestra vida de fe, vamos creciendo en santidad y gracia y en un momento determinado nos encontramos con Él. Ahí se dan dos dimensiones. La primera es al encontrarnos, al salir de este mundo y encontrarnos con el Padre, con el Hijo, se da inmediatamente un juicio individual. Los textos bíblicos que fundamentan esta parte de la teología es el que hemos escuchado hoy. Murieron e inmediatamente comienza el proceso. El otro texto bíblico que ustedes conocen es Jesús cuando está en la cruz del Calvario y uno de los que habían sido crucificados con él, que ha pasado a la historia como el buen ladrón, se arrepintió. Jesús le dijo, le habló del reino de los cielos y él se arrepiente y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuándo será eso? Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El juicio personal, el juicio individual se da inmediatamente, pasamos a la casa del Padre. Y el segundo juicio ya, el juicio universal, el juicio comunitario, será al final de los tiempos, dice también la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo podemos convertirnos? Ahora. Ahora es el tiempo de Dios, ahora es el tiempo de la gracia. Eso quería Jesús que quedara claro en el público que lo escuchaba y es el tema central de la reflexión de hoy y del evangelio que hemos escuchado. Vamos a pedir a Dios esa gracia, la gracia de saber que el tiempo de Dios, el kairos de Dios, Dios es el eterno presente, Él está pasando por tu vida, por mi vida, hacer una reflexión seria y saber que hoy es el momento de gracia, hoy es el momento de la salvación, hoy es el momento de la conversión. Que así sea. Amén.